Hola, hola familia, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Y como pudieron ver en el título, hoy vamos a estar charlando un poco acerca del arrepentimiento. ¿Cómo vemos hoy en día este concepto del arrepentimiento, ¿no? ¿Cómo tomamos hoy en día el arrepentimiento? ¿Qué es para nosotros hoy en día el arrepentimiento? Y sobre todo, cómo practicamos como creyentes el arrepentimiento hoy en día. Me di cuenta que hace un montón de tiempo Dios venía tratando mi corazón con respecto a este tema y no sé por qué motivo, por qué razón, pero Dios había puesto en mi corazón como un sentir de empezar a incorporar en mis oraciones el arrepentimiento, ¿no? Comenzar a identificar cosas que no estaban tan bien de mí, comenzar a confesar. Creo que lo de la confesión fue lo primero que Dios trató hace muchos años atrás y el arrepentimiento fue como que lo trajo de vuelta hace unos meses y comenzar no solamente a confesar en nuestras oraciones lo que está mal en nosotros o nuestros pecados, las cosas que a Dios no le agradan, sino también el comenzar a arrepentirnos, a incorporar en nuestra vida el arrepentimiento. Y me di cuenta que en nuestro caminar muchas veces como creyentes tenemos como esta idea de que el arrepentimiento es para una temporada de la vida del cristiano, ¿no? El arrepentimiento es por lo general para dos tipos de personas, para aquellos que recién llegan al camino y que recién están conociendo de Dios, que recién están dando sus primeros pasos en la fe, y a esas personas sí tenemos bien claro que necesitan arrepentirse, ¿no? Entonces decimos, bueno, vos para poder aceptar a Jesús en tu corazón, para poder comenzar a caminar con Dios, para poder crecer en tu vida espiritual, necesitas confesar tus pecados, todos esos pecados que traes de tu vida en el cual no conocías a Dios, y necesitas también arrepentirte, ¿no? Entonces como que tenemos bien claro que esa persona que recién llega necesita arrepentirse. Y como que delegamos o sectorizamos el arrepentimiento para ese tipo de personas en esa temporada de sus vidas. Y el segundo caso, que también lo tenemos muy presente, es cuando un cristiano ya lleva mucho tiempo en el camino, pero cometió un pecado grande, entre comillas, porque todos los pecados son iguales, pero digamos que cometió un pecado grande, un pecado grave, un pecado que a la vista de los demás es como muy fuerte, y entonces a esa persona también le recomendamos que confiese su pecado y que se arrepienta. Entonces, para esas dos instancias, como que nosotros tenemos muy presentes y muy claro el concepto de lo que es el arrepentimiento y la necesidad de arrepentirnos. Pero luego me he dado cuenta, y a mí me ha pasado, y sé que a muchos les pasa, que a medida que vamos caminando en nuestra vida espiritual, comenzamos a desvincularnos cada vez más del arrepentimiento, no solo del concepto del arrepentimiento, sino de la práctica, que es lo más importante, ¿no? De la práctica del arrepentirme y la importancia que tiene en mi vida y el efecto que tiene en mi vida el yo practicar constantemente el arrepentimiento. Y esto nos lleva a un problema muy grande, y es que nos damos cuenta en alguna parte del camino que tenemos una iglesia que ora, tenemos una iglesia que lee la Biblia, tenemos una iglesia que ayuna, tenemos una iglesia que se congrega, pero no tenemos una iglesia que se arrepienta. No tenemos una iglesia que practique el arrepentimiento. Y en nuestras vidas comenzamos también a ver las consecuencias de no practicar el arrepentimiento, porque como les decía, tenemos este concepto de que el arrepentimiento es para ese tipo de personas o para ese tipo de situaciones. Y muchas veces la respuesta que nosotros damos a cuando nos dicen necesitas arrepentirte, casi la exhortación al arrepentimiento se transforma casi como en un insulto para el creyente. Es como, ¿por qué me estás mandando a arrepentirme si Dios ya me perdonó por mis pecados? ¿Por qué me estás mandando a arrepentirme si yo cuando llegué al camino ya me arrepentí y Dios ya me perdonó por todos mis pecados? Y la respuesta a esa pregunta es tan sencilla como la de reconocer la condición que tenemos como pecadores. Es decir, Cristo murió por nosotros, nos limpió con su sangre, nos cambió este estatus de pecadores a santos. Yo sí creo en eso de que ya no somos pecadores, sino que ahora somos santos justificados a través de la sangre de Cristo, y Él nos volvió santos a través de su sacrificio. Pero seguimos viviendo en un cuerpo que tiene una naturaleza pecaminosa. Y no podemos ignorar que seguimos viviendo en un cuerpo que tiene una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué sabemos que vivimos en un cuerpo que tiene una naturaleza pecaminosa? Porque pecamos.
Quizás ya no sean esos pecados tan grandes, entre comillas, o tan escandalosos que hacíamos cuando no conocíamos a Dios, pero seguimos pecando. Pecamos con nuestra mirada, pecamos con nuestra mente, pecamos con lo que pensamos, pecamos con lo que decimos, pecamos muchas veces con la intención que tiene nuestro corazón, pecamos al incorporar en nuestra vida ídolos, pecamos de distintas maneras. Al idolatrar ciertas cosas, al desviar nuestro corazón hacia cosas que no son de Dios, al distraernos muchas veces y no poner a Dios como centro de nuestra vida. Pecamos de diferentes formas y de diferentes maneras y vivimos en un cuerpo con una naturaleza pecaminosa y por eso seguimos teniendo la necesidad del arrepentimiento, seguimos teniendo que volver a Cristo cada día y volver a incorporar en nosotros el arrepentimiento. Entonces no podemos ignorar que seguimos luchando con este cuerpo, con esa naturaleza pecaminosa y por ende necesitamos arrepentirnos. Y si nosotros realmente estuviéramos en contacto y en conocimiento con la naturaleza pecaminosa que tenemos, con las tendencias que nuestra carne tiene a buscar todo el tiempo el pecado, con las tendencias que nuestra carne tiene a entretenerse en otras cosas y no centrarse en Cristo, a las tendencias que nuestra carne tiene a irse en cualquier tipo de entretenimiento y no enfocarnos en lo que realmente debemos de hacer, que es orar, que es buscar de Dios. Como decía el apóstol Pablo, ¿no? El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso tiene que ver con que luchamos con esa naturaleza pecaminosa. Y si nosotros tuviéramos más conocimiento o estuviéramos más conscientes de que esto es así, el arrepentimiento siempre sería una necesidad de todos los días y no sería casi un insulto cuando alguien nos dice que necesitas arrepentirte. Y muchas veces nosotros nos ofendemos y decimos, ¿por qué me está diciendo que me arrepienta? O muchas veces nos burlamos de esas prédicas que nos llevan hacia el arrepentimiento, ¿no? Decimos, si alguien viene a nuestra iglesia y, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el domingo siguiente o el sábado siguiente, el jueves siguiente, el día que tengas reunión en tu iglesia, vas y el predicador predica acerca del arrepentimiento, muy probablemente nosotros, casi nuestro inconsciente, vamos a creer que esa prédica no es para nosotros, porque nosotros ya nos arrepentimos, porque a nosotros el Señor ya nos perdonó, porque seguimos teniendo este concepto de que el arrepentimiento es para una temporada de nuestras vidas, pero bíblicamente necesitamos practicar constantemente el arrepentimiento y entender que el arrepentimiento no es una exhortación, un insulto, un agravio, un juicio que nos hacen cuando nos dicen que nos arrepintamos. El arrepentimiento es un mandato bíblico, así como la confesión de pecado, así como tantas otras cosas que nos ayudan a limpiar nuestra vida, a poder recibir esa sangre que Cristo derramó en la cruz para nosotros y poder crecer espiritualmente y en santidad. Entonces, si somos creyentes, si creemos en Cristo, si queremos vivir una vida alineada a su voluntad, necesitamos diariamente confesar nuestros pecados y arrepentirnos. ¿Y qué significa el arrepentimiento? Quizás ya lo has escuchado, el arrepentimiento se traduce como metanoia. Metanoia es la transformación de la mente, el cambio de la mente. Arrepentirme es cuando yo me doy cuenta que hay un montón de cosas en mi mente que me están alejando de Dios, que me están llevando hacia el pecado y yo logro llevar mi mente a Cristo para que Cristo transforme mis pensamientos, transforme mi mente y por lo tanto sean transformadas también mis actitudes y mis hechos. Entonces el arrepentimiento es un cambio muy profundo. Cuando yo confieso el pecado, cuando yo me arrepiento de lo que estoy haciendo, Dios trae una transformación a mi mente, una transformación a mis pensamientos que cambia como consecuencia mi conducta. Entonces necesitamos el llevar nuestra mente a Cristo, llevar nuestros pensamientos a Cristo para poder arrepentirnos de una forma genuina y poder ser realmente transformados en nuestra conducta, que es lo que luego se ve desde afuera, ¿no? Nuestra conducta y nuestros hechos. Y me llama la atención que muchos cristianos muchas veces dicen es que yo me siento frío en mi fe, es que yo me siento estancado en mi fe, es que yo me siento desanimado en mi vida espiritual, es que yo me siento lejos de Dios, siento que estoy débil en ciertas áreas de mi vida, me siento tentado a cometer determinados pecados y estamos muchas veces en esa condición de vida, pero muy pocas veces nos preguntamos, ¿será que me hace falta arrepentimiento?
¿Será que me hace falta confesión de pecado? Porque muchas veces decimos, es que me pasan todas estas cosas y estamos como buscando la respuesta en algo mucho más místico, ¿no? No, es que necesitas orar tal cosa o necesitas ayunar tantos días para que esto se te vaya. Y muchas veces lo hacemos y ayunamos un montón para que ese estancamiento espiritual se nos vaya, para que esa frialdad espiritual se nos vaya, o estas oraciones que hacemos, ¿no? Como de, ay, tengo que volver a encender el altar, decimos, ¿no? Y nos metemos como en oración para sacarnos esa frialdad o ese estancamiento espiritual, pero ¿hace cuánto que no sale de tu boca una confesión de pecado o la palabra arrepentimiento? ¿Hace cuánto que no incluís en tus oraciones una sección para poder arrepentirte? Entonces, muchas veces toda esa frialdad espiritual, todo ese estancamiento, toda esa debilidad en ciertas áreas, toda esa tentación constante viene muchas veces de la falta de arrepentimiento, de la falta de confesión de pecado en la presencia de Dios, porque creemos que no necesitamos arrepentirnos. Pero cuando practicamos el arrepentimiento constantemente, nuestra mente comienza a ser transformada, comenzamos a ser llenos de Dios, comenzamos a ser limpiados por esa sangre de Cristo y comenzamos a ser liberados cada vez más del pecado. Entonces, si no has incorporado esto a tus oraciones, yo quiero que este video sea una pequeña exhortación para que puedas entender la importancia del practicar el arrepentimiento. No importa cuántos años lleves de creyente, es necesario volver al arrepentimiento. Y quiero compartir contigo un versículo que me encantó. Déjenme acercarlo porque los que no saben, yo uso lentes porque tengo miopía. Así que no veo tanto de lejos. Y ahora no lo puedo usar porque seguramente la luz que tengo enfrente se va a reflejar en los lentes y no puedo usar los lentes mientras grabo, así que me voy a acercar porque si no, no veo nada. Pero miren este versículo que realmente me encantó. Está en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a hablar del versículo 2 al 5 y voy a leer en la versión NBI. Y dice así, estas palabras están dirigidas a la iglesia, no están dirigidas hacia un inconverso, hacia una persona que no conoce a Dios, están dirigidas a la iglesia. Y dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Estas son palabras de Dios a la iglesia. Hasta ahí está todo precioso. Y luego le dicen, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Estas son palabras de Dios hacia la iglesia, son palabras de Dios hacia su pueblo. Y les está pidiendo que se arrepientan. Les está pidiendo a personas que ya son creyentes, que ya tienen tiempo creyendo en Cristo, que ya tienen tiempo practicando su fe, que ya seguro están bautizadas, que ya seguro sirven. Bueno, ahí les nombra un par de cosas que ellos hicieron, han perseverado en su fe, han sufrido por causa de mi nombre, han hecho un montón de cosas buenas y también les dicen, han descubierto a esos profetas falsos, a aquellos falsos maestros, ustedes los han descubierto, se han dado cuenta que son falsos y han hecho un montón de obras. Pero luego les dice, necesitan volver a su primer amor, ¿no? Necesitan volver a su devoción por Dios, al amor que ustedes tenían por Él. Necesitan regresar a Cristo, no tanto a las obras, porque ustedes tienen un montón de obras que están buenísimas, pero necesitan regresar a su primer amor, necesitan regresar a Cristo, a la persona de Cristo, a lo que Cristo hizo por ustedes, a enfocarse en Él, que esa devoción y ese amor, esa pasión que ustedes tenían por Cristo, que ahora quizás las ponen en las obras, necesitan quitarlas de las obras y regresarlas a Cristo. Entonces les dice, necesitan regresar a ese primer amor, y luego les dicen, necesitas recordar de dónde has caído. Esto que les hablaba acerca de
confesar el pecado es reconocer de dónde yo he caído, qué cosas he hecho mal, recordar qué hice mal, cómo me comporté, cuáles fueron mis actitudes que no estuvieron bien. Necesito recordar de dónde he caído para poder regresar a Cristo y reconocer la condición en la que está mi corazón. Y luego dice, arrepiéntanse, dice arrepiéntete, que es lo que hablábamos hoy, el cambio de mente, el llevar mi mente hacia Cristo. Y se lo dice a personas que son creyentes. Entonces, esto es bíblico y lo podemos leer en su palabra. Hay una necesidad de arrepentimiento en el creyente, no importa cuántos años lleve en la iglesia. Hace unos días escuchaba unas prédicas de Juan Carlos Harrigan, muy buen predicador, y él dijo una frase en una prédica que las dijo tantas veces, que a mí como que cada vez que la decía, como que se clavaba dentro de mi corazón, al punto que la recuerdo y me quedó como grabada en la mente, y él decía, necesitas vigilar tu corazón. Y luego seguía predicando y volvía y decía, vigila tu corazón. Y seguía hablando de otra cosa y al rato decía, vigila tu corazón. Y fue tan fuerte porque yo recuerdo que yo ni siquiera estaba sentada escuchando la predica, estaba como cocinando, haciendo otras cosas y la puse ahí como de fondo como para ir escuchando. Y cada vez que él decía esto, vigila tu corazón, necesitas vigilar tu corazón, como que el Espíritu Santo me ministraba, porque es cierto, nosotros no podemos desentendernos de lo que está sucediendo con nuestro corazón. Si nuestro corazón está siendo tentado con un montón de cosas, si nuestro corazón está siendo vulnerable a un montón de pecados, si nuestro corazón se está yendo detrás de un montón de cosas, de ídolos, de idolatría, de entretenimiento, de distracciones, si nuestro corazón se está yendo detrás de todo eso y estamos pecando de distintas formas en nuestro pensamiento, en nuestra forma de hablar, en la forma en la que nos comportamos muchas veces, estamos pecando de distintas formas, pero nosotros como no estamos vigilando nuestro corazón, estamos permitiendo que nuestro corazón haga todo eso, no estamos practicando el arrepentimiento, porque esto se conecta perfecto, porque si nosotros no vigilamos nuestro corazón, no somos conscientes de lo que estamos pecando. Y si no somos conscientes de lo que estamos pecando, como decía acá la palabra, recuerda de dónde has caído, recuerda cuáles son esas cosas que estás haciendo mal, recuerda cuáles son esos pecados recurrentes en tu vida, que probablemente sean muy distintos a los míos. Por eso debemos de vigilar nuestro corazón, de ver de dónde caímos, de ver de qué forma estamos pecando. ¿Para qué? Para poder luego arrepentirnos. Y el arrepentimiento nos permite quedarnos y permanecer siempre en el primer amor. Entonces, qué increíble es poder conectar todas estas cosas y poder vigilar nuestro corazón. Vigila tu corazón, hacia dónde se está yendo tu corazón y vuelve a traerlo a Cristo a través del arrepentimiento. Así que espero que este video te haya servido, que haya sido de edificación para tu vida, que es lo más importante, y que lo puedas compartir con aquellos que crees que les va a bendecir. No olvides suscribirte si sos nuevo por acá por el canal, no olvides dejar tu comentario, que siempre los estoy leyendo. Si te gustó, dale like a este video y como siempre les estoy dejando también mis redes sociales que me pueden seguir también por ahí, que subo contenido de todo tipo que no lo comparto acá en YouTube, pero sí lo comparto en mis otras redes sociales, así que pueden seguirme también por allá y nos vemos en la próxima.